para mí un honor haber sido invitado por usted y compartir con su comunidad de Rúa y su misión este momento, este espacio, sobre todo en un día tan especial como es Pentecostés. Y para mí, pues, no solamente es un honor, pero una gran alegría compartir nuestra fe. Voy a comenzar con una lectura de la palabra donde nos quiera llevar el Espíritu Santo para que así comencemos mi testimonio. Y les voy a leer de el libro del Apocalipsis en el capítulo 6, desde el versículo 1. Dice: en la visión, cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, oí al primero de los 4 seres decir con voz de trueno: ven. Y vi entonces un caballo blanco. Su jinete llevaba un arco y se le dio una corona, y salió con el ademán victorioso del que va a vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí decir al segundo ser: ven. Entonces salió otro caballo rojo. A su jinete se le concedió arrebatar la paz de la tierra para que se matasen unos a otros, y se le entregó una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí decir al tercer ser: ven. Y vi entonces un caballo negro. Su jinete tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los 4 seres que decía: una medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario, pero al aceite y al vino no les hagas daño. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser que decía: ven. Y entonces en la visión apareció un caballo macilento. Su jinete se llamaba La Muerte, y le seguía el Hades. Se les dio poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar a espada, de hambre, de peste y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5.º sello, vi debajo del altar a las almas de los inmolados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Clamaron con gran voz: Señor, santo y veraz, ¿para cuándo dejas el hacer justicia y vengar nuestra sangre contra los habitantes de la tierra? Pues le damos gracias, Señor, por su palabra, y la palabra, ya sabemos, continúa, y este es un pasaje extraordinario, y qué bueno que es permitir que el Espíritu Santo nos encienda, sobre todo un día como este, porque la palabra de Dios eso es lo que hace, y sobre todo algo tan misterioso como lo que acabo de leer, que a pesar de que hayan tantas exégesis, la exégesis más importante es la que nos dio el Señor en el corazón a cada uno. Esa es la más importante, porque es el secreto del alma con Dios. Y es un lenguaje íntimo que solamente el Espíritu puede descifrar dentro de nosotros. Como decía el Padre Claudio, pues nosotros estamos acá celebrando, participando en la vida en Dios, que es el regalo más grande. Yo he oído de una muy buena amiga mía en Londres, Claudia, quien me introdujo a la misión del Padre sobre el ayuno de los 40 días, y he visto los resultados y conozco esta espiritualidad y me ha impresionado, y me parece que el Señor hace maravillas a través del Padre, y yo lo felicito y me siento muy contento de ser parte de los dones que aquí se están compartiendo. Yo nací, como dijo el Padre, aquí en Colombia, y en una región que se conoce como el Eje Cafetero, que varias montañas muy grandes llenas de cultivos de café. Y nací en el campo, en una familia católica muy numerosa. Hasta los 14 años fui educado con las tradiciones de la Iglesia Católica. Tuve una infancia muy feliz, y a los 14 años me enviaron a Bogotá, que es donde estoy en este momento, que es la capital. Y aquí me encontré con los años 60, con una revolución que transformó la humanidad realmente, que fue toda la revolución de los hippies, que en Colombia estaban huyendo del ejército de Estados Unidos porque los iban a llevar a la guerra de Vietnam, pero con ellos traían las drogas alucinógenas, traían el orientalismo de todo el paganismo oriental, del hinduismo,
budismo, sintoísmo, taoísmo, todos los ismos. Yo muy pronto caí por ese abismo y dejé la iglesia, dejé de creer que Jesús era Dios y me sincreticé. Y a los 19 años contraje matrimonio aquí en Bogotá y me fui a vivir a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. Allí estudié en la Universidad de Hamburgo artes y me formé como actor y compositor musical. Ahí viví 7 años. Ahí nacieron mis 2 hijos y luego me trasladé a Los Ángeles, California. Allí viví por más de 20 años, cerca de 25 años en el mundo del espectáculo, trabajando en cine, televisión, producciones, en todas las áreas de ese mundo, enfocado en el dinero, la fama, el placer. Yo nunca había recuperado la fe que perdí desde los 14 años, y continué en ese mundo banal, un mundo de esotérico, mágico, el mundo de la nueva era como se conoce en nuestro lenguaje católico. Pero yo había perdido todo sentido del pecado y el sentido de Dios y vivía mi propio reino, el reino del materialismo, de todos los ismos, como les dije al principio. La única persona que me recordaba de Dios era mi madre, que me visitaba en California de vez en cuando, una vez cada 2 años o algo así, porque yo no venía a Colombia. Y ella siempre me decía, no me impresionan ni tus éxitos ni tu dinero, me preocupa tu alma. Si no cambias la vida que vives, te vas a condenar. Y me lo decía con un sentido del humor, como las madres buenas hacen con sus hijos, calaveras, como dicen, ¿no? Y yo nunca le puse cuidado a ella, obviamente, pero sus oraciones sí que fueron efectivas, porque estoy aquí gran parte por las oraciones de ella, que ya murió hace tiempos. El caso es que en el año 97 viajé a Colombia durante una Navidad. Y esa Navidad era una Navidad muy triste en mi familia porque en los 4 años anteriores habían fallecido 5 personas en mi familia, una tras otra. Primero mi esposa muere de cáncer, luego mi hermano menor muere en un accidente en un barco en el Caribe, luego muere mi padre. Después se suicida un hermano mío aquí en Bogotá y unos pocos meses después muere mi madre. En esa Navidad éramos 4 hermanas y yo. Mis hermanas eran católicas practicantes de su fe. Como yo había vivido toda mi vida lejos de Colombia, ellas no sabían que yo no era católico, que yo había dejado la iglesia. Como les conté, la única que sabía era mi madre. Ella nunca les dijo nada a ellas. Solo cuando regresaba de visitarme, les decía, oren mucho por su hermano. Era lo que decía. Entonces, ellas nunca se imaginaron que yo pudiese haber dejado la iglesia. Sí, aquí en la cultura nuestra eso es muy difícil de creer, sobre todo en la cultura mía, de mi familia. Pero me invitaron a la iglesia a rezar la novena de Navidad del Niño Jesús, que es una tradición muy antigua aquí en Colombia, y yo seguramente la practiqué hasta los 14 años que estuve en la iglesia, pero yo hacía 33 años que no entraba a una iglesia católica y fui sin decirles nada a ellas para no escandalizarlas, y fui para complacerlas. Cuando llegué a la iglesia el primer día de la novena, el sacerdote introdujo la novena diciendo, el que hace esta novena con fe, con devoción, el niño le dará una gracia. Y para mí, en mi corazón de hombre del mundo, la palabra gracia no la conocía. Sonaba como a suerte. Y yo dije, a lo mejor me saco algo de acá. Y le pedí al niño, claro, mentalmente, que cambiara mi vida, pero el cambio de vida que yo quería obviamente era un cambio materialista, era cosas del mundo y estaba hablándole algo mágico. Yo no sabía que le estaba hablando a Dios, pero el Señor me cambió mi vida en esa Navidad.
a su manera. Em, la novena termina el 24 de diciembre en la misa de medianoche, que aquí llamamos misa de gallo. Y el 25 me fui al pueblo donde nací, porque mis hermanas no vivían allá, sino como a 1 hora de distancia, y pasé el día bailando, tomando, nada que ver con Dios. A medianoche me fui a dormir a una finca de café, un cultivo de café de uno de mis tíos que quedaba cerca al pueblo. Y iba conduciendo un jeep, uno de estos camperos. Y cuando crucé la puerta de la hacienda, saltaron de la oscuridad 6 guerrilleros de la FARC de Colombia y me secuestraron. Me ataron mis manos atrás, me pusieron una capucha sobre mi cabeza y me llevaron prisionero a la selva. En la selva me metieron en una cueva llena de murciélagos, un sitio horrible, y me dijeron que estaban esperando otros guerrilleros que me iban a internar más adentro de la selva, donde nadie me pudiera encontrar, hasta que ellos recogieran la recompensa que me iban a pedir, que me secuestraron para robarme dinero. Pues el ejército comenzó a buscarme y entonces los guerrilleros que tenían que venir no pudieron movilizarse y me tocó esperar 15 días en esa cueva. Me sacaban una vez al día para alimentarme. Eh, y claro, cada día estaba más débil, más confundido, con más ira en mi corazón contra estos hombres. Porque yo no tenía nada de Dios, nada del amor de Dios. En el día 15, en total estuve secuestrado 6 meses, pero en la cueva estuve 15 días. En el día 15 es cuando sucede algo extraordinario. Comienza muy mal, porque llega la guerrilla, los que están encargados de internarme más, y me sentencian a muerte y me dicen que debo darles una suma de dinero muy grande y si no se las doy matarán a todas mis hermanas. Y sabían perfectamente dónde vivían y que cuando terminara de pagar la recompensa me iban a matar, que no iba a salir con vida. Entonces me ataron de nuevo, me encapucharon y me metieron a la cueva. Me dijeron que el día siguiente me llevarían a otro lugar. Pues esa noche fue la noche en que todo cambió en mi vida, porque cuando yo caí en esta cueva, después de ser sentenciado a muerte, para mí se acabó todo, porque ya era una vida destruida, no había esperanza, toda mi familia estaba en peligro de morir asesinada por estos hombres, y entonces de pronto, estando consciente y despierto, entré en un éxtasis y aparezco viviendo mi vida desde la infancia. Cuando digo esto, no es como si estuviese viendo una película, sino que estaba reviviendo mi vida. Estaba a los 3 años de edad en un triciclo en el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo y estaba dando vueltas por el patio, golpeando las plantas y las flores y escuchaba a una empleada de la casa que me decía que no lo hiciera. Sin embargo, yo continúo y también continúo reviviendo mi vida poco a poco. Cuando estoy pasando por la edad de 10 o 11 años más o menos, yo estoy convencido que me estoy muriendo porque no tenía otra explicación. Sin embargo, tenía la conciencia de estar en la cueva, pero la conciencia de que algo muy grande estaba sucediendo fuera de mi control porque no podía salir de ese estado y no había forma de detenerlo. Esto continuaba. Y de pronto sucede algo muy difícil porque comienza a despertarse mi conciencia. Ustedes saben, cuando uno está en pecado mortal y alejado de Dios, convenientemente cierra la conciencia. Y para no sentir nada, para que no le duela nada, se pierde el temor de Dios. Y de pronto
se comienza a despertar el temor de Dios, mi conciencia del sentido de lo que es el pecado, las consecuencias del pecado, y a medida que iba pasando más años, más difícil todo porque más grande el dolor, porque más graves los pecados. Y esto se convierte en lo que pudiéramos llamar una iluminación de mi conciencia. Es algo que es indescriptible porque no se puede poner en palabras, pero si yo no hubiese estado en un éxtasis, hubiese muerto del dolor. Es así lo coloco. Yo tenía 47 años esa noche. Pasé por toda mi vida. Luego sucede algo más misterioso, porque de ahí aparezco boca abajo en una montaña, con el rostro a tierra y en medio de un silencio increíble, como nunca había sentido. Yo lo llamo un silencio perfecto y sabía que algo extraordinariamente misterioso estaba sucediendo, pero yo no podía hacer más nada que vivir un éxtasis que es un asombro permanente, donde no hay oportunidad de más que estar asombrado. Y esto no para, no se detiene. Y de pronto miro más adelante y veo otra montaña más alta y la montaña en la cima estaba cubierta de niebla, pero la niebla comienza a despejarse lentamente y de pronto en esa cima aparece la ciudad más extraordinaria de luz, una ciudad que jamás, por mucho esfuerzo que he hecho, nunca lo he podido explicar, pero yo entendía todo. Mi alma sabía que yo tenía que haber llegado allá y no había alcanzado. Y en ese momento tuve una necesidad tan grande de irme hacia allá y miré y veía que no estaban conectadas las dos montañas. Entonces mi preocupación fue inmensa porque yo sabía que ese era mi destino. Y en ese momento comienzo a escuchar una voz que me habla. Y esta voz era inmensa, venía de todas partes. Parece que saliera de adentro de mí. Y era una voz llena de amor como nunca había sentido, de misericordia. Pero yo entré en una culpa y en un desasosiego por el estado en que me encontraba en ese momento, que yo acababa de ver toda mi vida y sabía en qué estado me encontraba. Y a pesar de haber estado tan alejado de Dios toda mi vida, en el momento que escuché la voz, sabía que era la voz de Dios, sabía. Y entonces esa voz como que me quemaba, pero era tanto el amor de la voz que me mantuvo sostenida en su misericordia, me sostuvo en la misericordia, no me dejó hundir en mi miseria, en el dolor de mi pecado, me mantuvo allí y me dijo: voy a mostrarte el momento que comenzaste a alejarte de mí, pero no, nunca me habló acusándome, nunca, siempre con un amor inmenso. Fue como un encuentro con la verdad, un encuentro con la vida, un encuentro con el amor que había perdido, que no conocía, que ya había olvidado. Y toda la catequesis que yo recibí entre los 7 y los 14 años, que fue todo el tiempo que estuve en la iglesia, durante la iluminación de conciencia, se despertó como que si hubiese quedado infusa en mi corazón. Es increíble cómo las cosas de Dios que nos enseñan nunca se borran, porque en esa iluminación de conciencia, a pesar de que yo creía que no me acordaba de nada de la iglesia, ni de lo que aprendí cuando niño, todo estaba vivo y se despertó y me acordaba de todo lo que me habían enseñado, de los mandamientos, de todo, lo cual hacía todo muy difícil, muy complicado, porque mi vida había sido terrible. Y él comenzó a hablarme, me habló tanto que si yo vivo 100 años más, no alcanzo a terminar todo lo que él me dijo. Eso todo quedó infuso porque yo he escrito muchos libros,
Llevo 21 años de misiones por el mundo y como está infuso en mí, esto fluye cuando yo hablo sin ningún esfuerzo. Es algo muy misterioso que al principio era muy difícil vivirlo, pero hoy lo amo mucho y sé que es el Señor y yo soy un simple parlante roto, así le digo al Señor, un siervo inútil, pero Él hace cosas tan misteriosas que yo siempre estoy mirándolo a ver en qué anda hoy, ¿no? Siempre digo, ¿en qué andarás hoy, Señor? ¿No? Ahí voy. Y esto es que Él habla tanto, 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 me muestra precisamente el momento en que me alejo de Él. Estoy aquí en Bogotá a los 15 años de edad. Llevo un año desde que llegué de mi pueblo. Ya no estaba en la iglesia, ya no iba a la iglesia. Y estaba al frente de una iglesia mirando hacia adentro y por la nave derecha de la iglesia había una fila de personas esperando para confesarse. Y sentí el impulso de irme a confesar. Crucé la calle, subí las gradas del atrio y cuando iba a entrar cambié de idea y me fui hacia el sur de la ciudad. Y el Señor me muestra, ese es el momento en que yo me fui de la iglesia y lo dejé a Él. Porque rechacé el sacramento a la confesión, los rechacé de corazón, con conciencia, intencionalmente. Tomé una decisión de no confesarme nunca más, de nunca entrar más a la iglesia. Todo eso lo hice en un segundo, en un instante. Y claro, cuando yo hice eso, yo no me di cuenta que yo hice eso. Pero en este momento el Señor me mostró que yo hice eso. Y caminé hacia el sur de la ciudad y el Señor comenzó a mostrarme toda mi vida, la vida que viví, cómo me fui a partir de ese momento, comencé a internarme en el mundo y en todas las glorias del mundo, los tesoros del mundo, seducido totalmente por el espíritu del mundo. Y ahí comienza la parte más dolorosa, más terrible, más difícil, porque comencé a ver el espíritu del mal y empecé a ver cómo yo voluntariamente entré en su poder. Yo, él nunca fue el que, por eso cuando la gente dice se lo lleva el diablo, sé que es mentiras, el diablo no se lleva a nadie, nosotros nos vamos con él, esa es otra cosa, ¿no? Yo me fui con él, me fui con el diablo y me encantó porque me sedujo, era el mundo, eran las riquezas, era el placer, era todas las cosas del pecado, ¿no? En general, pero vestidas en paquete de regalo todas, ¿no? Era extraordinarias. Y yo caí perfectamente en eso por 33 años. Era muy doloroso ver eso, muy doloroso. Ver la ignorancia mía, ver cómo perdí el norte de Dios, ver todos los años que perdí. Y así me muestra todo esto y las fuerzas del mal. Es muy largo que no alcanzaría a contarles, porque ahí veo todo ese concierto de la batalla entre el bien y el mal, porque veo cómo mi ángel guardián, los ángeles de Dios, todos los días, constantemente en una batalla por mi alma, siempre, a pesar de yo haber decidido no caminar con Dios. Sin embargo, el Señor sí caminaba conmigo, es siempre, en todo momento. Bueno, después Él me recorre los sacramentos, especialmente voy a hablarles en este corto espacio de algo muy importante que fue el sacramento de la confesión. Él me mostró cómo en el momento que yo renuncié a ese sacramento conscientemente, dejé un arma poderosísima contra el diablo, porque él me muestra cómo por el pecado original nosotros caemos en ese amor propio, nos construimos en el amor propio porque es la propuesta del diablo que dice seréis como Dios. Y esto es donde quedamos, es la naturaleza caída. Por eso, al ser redimidos, el Señor nos da la oportunidad de liberarnos del amor propio. Entonces, el sacramento de la confesión es el arma más precisa para podernos liberar de ese amor propio, porque tenemos que humillarnos, arrodillarnos, confesarnos ante otro pecador que es el sacerdote y agachar esa cabeza ante Dios
y confesar nuestra miseria. Eso es lo peor que podemos hacer contra el diablo, porque el diablo no acepta a un pecador arrepentido. Eso es una tortura para Satanás, un pecador arrepentido. Y encima de eso, lo peor, que uno se le humille a otro ser humano y pida perdón. Esto es como un exorcismo. Así me lo muestra el Señor. El sacramento de la confesión como un exorcismo, una liberación. Los demonios no lo resisten. Y por lo tanto, como yo perdí eso, pues perdí la gracia de morir a mí mismo y me edifiqué en mí mismo, en una torre inmensa de mí mismo. Y esto evitó que yo tuviese absolutamente ninguna posibilidad de tener a Dios en mi corazón. Y bueno, luego obviamente me muestra el poder tan extraordinario de la Eucaristía y todo el misterio que sucede durante la misa, cómo desciende toda esa luz del cielo y despeja todo el territorio alrededor. De los demonios huyen cuando la Eucaristía se celebra, y cuando nosotros estamos en gracia de Dios y comulgamos, salimos de la iglesia llenos de ese fuego, de esa luz, y los demonios huyen por donde nosotros pasamos, porque somos antorchas eucarísticas. Y dice que nosotros somos, como católicos, instrumentos eucarísticos de reparación. Es algo increíble y me muestra algo muy doloroso, que fue los 33 años que yo no comulgué. Todo lo que el Señor hubiese podido hacer a través de mí, todas las almas que hubiese podido rescatar, solo con mi comunión, solo con eso, porque me muestra la gracia tan grande que es lo que son los sacramentos. Cada vez que nos confesamos, disminuimos el pecado de la iglesia, y cada vez que comulgamos, aumentamos las gracias de la iglesia. Y esto es un don maravilloso. Qué dolor tan grande para mí. Entonces, después de todo esto, que es muy largo porque me muestra todos los sacramentos, los mandamientos, todo lo que es la ley, los preceptos, y también lo que es el espíritu en la religión, porque me muestra la religión vacía, que es la religión del fariseo que tanto exhortó el Señor, y la religión vacía y la religión con espíritu, y la diferencia entre las dos, ¿no? Y luego aparezco en un lago con el agua hasta la cintura, y al frente del lago había una roca inmensa, preciosa como color oro viejo. Encima del lago yo vi la cabeza de un hombre que miraba de lado, no me miraba a mí. Al principio yo no sabía quién era. Entonces miro hacia el agua donde estoy y veo una bruma, como una niebla flotando. Y cuando la detallo bien, me doy cuenta que no es ninguna niebla, son espíritus del mal. Son miles de espíritus del mal. Pero esos eran los espíritus de mis pecados de 33 años. No se pueden imaginar el impacto que eso fue para mí, porque si yo hubiese estado confesado, ninguno de esos espíritus hubiese estado ahí, pero ahí estaban todos los pecados de 33 años, estaban vivos y eran personas. Yo le digo a la gente, miren, un pecado mortal es una persona, es un espíritu. Y entre más tiempo se quede en pecado mortal, más espíritus hay en ese pecado, porque todos los días hay una batalla por el alma. Entonces, ese espíritu busca apoyo de espíritus para defenderse y mantener el prisionero encadenado. Entonces, en el pasaje de Jesús con los saracenos es un ejemplo perfecto de mi experiencia. ¿Por qué razón habían tantos espíritus en una sola persona? ¿Cómo se explica eso? Pues por esto, porque entre más tiempo permanecemos en pecado, más espíritus se acumulan, porque por la batalla espiritual que hay por el alma. Entonces, esos espíritus estaban ahí. Era muy doloroso cómo yo les había dado poder. Y cuando miré hacia el lado izquierdo, vi que continuaban hacia un abismo espantoso, así. Y pude ver hasta dónde había caído yo ya.
Ya pude ver que si yo me hubiese muerto esa noche, me hubiese condenado, porque lo que yo estaba viendo hacia abajo era el infierno. Y ya sabía a dónde estaba en el infierno, porque tiene muchos niveles, ¿sí? Y ya veía hasta dónde había bajado, porque cuando nosotros, estos son territorios espirituales, cuando nosotros estamos en pecado, empezamos a descender, el alma comienza a descender. Y entre más pecado, más grave, más desciende. Y si se muere, queda parado a donde estaba, a donde descendió. Si yo hubiese muerto, hubiese quedado parado en un estado que ni siquiera lo cuento, porque así de terrible es. No lo cuento, porque yo no quiero que nadie vaya allá. Precisamente yo me gasto todos los días de mi vida haciendo lo que estoy haciendo en este momento, porque a mí me duelen las almas, porque yo no quiero que a nadie le pase eso. Yo entiendo por qué el Señor sudó sangre en Getsemaní. Yo sé por qué sudó eso, porque es que duele mucho. Uno no puede concebir que un alma pueda caer allá. Y el infierno es verdad, es una realidad. Yo lo he visto con mis propios ojos y me duele tanto cuando oigo gente decir que no existe, gente bautizada, hasta sacerdotes, hasta obispos, hasta laicos muy distinguidos, grandes teólogos. Yo digo, Dios, me duele, pero es verdad. Ahora, miro hacia arriba la roca porque estoy buscando alivio, porque estoy ahogado en las tinieblas. Cuando miro hacia arriba, veo que ese hombre que está arriba es mi ángel guardián. Y él es el que me ha estado mostrando toda esta realidad espiritual de mi pecado y el estado de mi alma. También en el lado derecho del lago había visto el estado purgatorial, porque cuando yo miré hacia la derecha, sentí un alivio increíble, porque eran almas hermosas, pero en un estado dificilísimo porque como era etéreo, no es físico, es como etéreo, tenían formas muy complicadas dependiendo del estado en que quedaron. Entonces, habían unas que era muy difícil de uno entender la figura, pero era una persona. Además, era una persona llena de amor, de un amor increíble. Y como a la izquierda estaban llenas de odio y eran demonios, entonces para mí era un descanso mirar el purgatorio, un descanso, porque a pesar de que era tan complicado, porque yo no puedo ni explicar lo complicado que es el purgatorio, muy complicado, porque cada alma queda en un estado del estado que no resolvió en su vida terrenal. Entonces, cuando mira un alma, está en ese estado sin resolver, que está resolviendo. Entonces, son muchas cosas y esa es la figura del alma. Se podrán imaginar lo complicado que es explicarlo. No se puede explicar bien. Pero veía cómo ascendían y hacia la luz. O sea, todas estaban salvadas. Y así fue como llegué al tope de la roca y encontré a mi ángel. Y el ángel se me había manifestado en ciencia, porque no me habló como me habló el Señor. Yo nunca escuché su voz, pero todo lo entendía, lo que él me estaba enseñando, estaba claro para mí. Y entendí que él me estaba enseñando eso. Claro, esto suena muy raro, pero es lo mejor que puedo explicar. Así es. El caso es que él me muestra en mi pueblo a los 11 años de edad. Y en el pueblo me enseña dos cosas muy importantes. Una es la Virgen María y la otra, la misericordia de Dios, cómo actúa. Yo era el trompeta mayor de la banda del colegio y estaba en una procesión de la Virgen María. Iba tocando la trompeta detrás de una estatua de la Virgen que llevaban cuatro compañeros míos. Después de un rato aparece la Virgen ya no como estatua, sino caminando al frente mío y yo continuaba tocando la trompeta y llevaba dos niños, uno de cada mano. Cuando miro al niño de la mano derecha, era yo a los 7 años. Entonces, en ese momento
el ángel me enseña que mi madre me había consagrado a la Virgen en el vientre y la Virgen siempre caminó conmigo, aún durante todos los años que estuve en pecado. Ella me protegió siempre. Y después me muestra el ángel cómo el Señor, esos 3 años que yo fui trompeta en el pueblo y que participé en muchas procesiones, el Señor los había unido todos y Él lo llamó la economía del alma, así lo llamó. Y me mostró cómo el Señor unió todo eso y me estableció como un crédito y me salvó de peligros increíbles por lo que yo había hecho por su iglesia en ese corto tiempo de mi vida. Y yo nunca hice eso para la iglesia, yo nunca hice eso para Dios, yo lo hice para mí mismo porque me escapaba de mis clases, porque impresionaba a las niñas del pueblo, nada que ver con la iglesia. Sin embargo, el amor de Dios, la misericordia de Dios es tan grande que Él utiliza las cosas más pequeñas que hacemos para salvarnos de los peligros más inmensos, porque así de grande es su amor y Él solo quiere salvarnos, nada más. Si supiéramos lo tanto que nos ama Dios, moriríamos de alegría, porque esa es la verdad. Además también, como dice San Pablo, si supiéramos lo que nos espera en Jesucristo, lo que nos tiene preparados, pasaríamos de rodillas por este mundo. Eso es verdad. Pero entonces, después de esto aparezco en el lago y la roca se llena de luz. De por sí el ángel estaba lleno de luz, pero esta vez es toda la roca. Y yo sabía que esa luz era Jesús, pero sabía que no lo podía mirar. Yo estaba parado en la oscuridad total de mis pecados, rodeado de espíritus de las tinieblas. No resistía la luz. Entonces miré hacia abajo, pero sentí una presencia al lado derecho de la roca, y cuando miré era la Virgen de nuevo, y sentí que estaba unido a ella como por un cordón umbilical espiritual que salía como del centro de mi estómago hacia ella, y todo lo que yo sentía en mi corazón, la angustia de estar en ese lago, en ese estado tan terrible con los espíritus del mal, todo eso se iba por ese cordón hacia la Virgen y de la Virgen se iba hacia la luz, hacia el Señor. Y esa luz se intensificaba más y sentía como si me estuviese rescatando de esa oscuridad. Y eso sucedió muchas veces así. Y de pronto salí del éxtasis y yo supe que algo muy grande me había sucedido, pero no lo tenía en mi memoria, sino que yo sabía que estaba en mi corazón, pero sabía que era muy grande lo que me había sucedido. Yo viví 5 meses y medio más secuestrado después de mi experiencia mística, y todos los días del secuestro le imploraba al Señor que no me dejara morir sin confesarme. Esa era mi mayor preocupación. Yo no quería volver a ese lago y encontrarme con esos espíritus de mis pecados y encima de eso caer a ese abismo. Todos los días pedía por eso. A los 6 meses, por puro milagro de Dios, me liberaron, me dejaron abandonado en una carretera en la selva en la noche, era muy oscuro, y después de mucho tiempo de caminar, apareció un bus viejo que me recogió después de una lucha porque yo tenía la barba hasta el pecho, la ropa toda deshecha, era como un esqueleto, y creían que era un loquito que andaba por la selva, no me querían en el autobús, pero finalmente me llevaron y me llevaron de regreso a lo que podemos llamar la civilización. Me encuentro con mi familia y lo primero que hice fue irme a confesar a un monasterio de franciscanos. Y ahí tuve la confesión más grande de mi vida, más larga, que para mí fue la verdadera libertad, porque haber salido del secuestro fue importante, pero lo más grande fue la confesión, porque yo sabía que había quedado libre de todos los espíritus que había visto. Eso fue demasiado. Luego regresé a California, pasé 2 años sin contarle a nadie lo que me sucedió,
Y a los 2 años regresé a Colombia en una Semana Santa y en una misa de 12 del día aquí en Bogotá, el Señor se me manifestó otra vez desde un crucifijo. Esta vez no me habló con palabras, sino que se manifestó de la misma manera que hizo el ángel, que era como yo sabía todo lo que él me decía. Y él me mostró esta misión y me mostró que yo había nacido para esto y que mi tiempo había llegado. Y yo estaba cansado con la vida, el secuestro me había hecho mucho daño, no quería saber nada de nada y no entendía cómo el Señor me mostraba que me iba a llevar por todo el mundo, que la misión apenas iba a comenzar, que Él se iba a encargar de todo, que todo lo que yo iba a decir lo tenía infuso en mi corazón, que Él había escogido todos los sitios donde iba a ir, toda la gente que me iba a escuchar, ya lo había escogido, que todo estaba, que yo solo tenía que obedecerle y Él se encargaría de mí. Pues yo salí de esta iglesia sin entender nada, obviamente, eso era muy difícil, sin embargo, muy pronto todo se dio. Yo dejé mi carrera artística, me convertí en un misionero laico católico de la Arquidiócesis de Bogotá, fundé una misión acá que se llama Peregrinos del Amor en el año 99, que fue a lo que me inspiró el Señor por una canción que compuse que se llama Peregrinos del Amor. Y después de eso empecé a viajar por el mundo. El Señor comenzó a llevarme. He estado en 120 países en estos 21 años. Nunca he cobrado a nadie por lo que hago, nunca le he pedido a nadie nada y nunca me falta nada. Vivo en la providencia divina y es increíble porque yo le dije al Señor, yo me voy, pero nunca me voy a promover. Nunca voy a buscar que nadie me invite a ninguna parte a hacer lo que hago. Tú tienes que hacerlo. Si lo haces, yo sé que voy contigo y nunca voy a pedir nada por lo que yo hago, así de que el Señor se encargará. Y de verdad que así lo ha hecho. El Señor se tomó todo mi tiempo y yo ando muy feliz por eso, porque hay gente que no entiende cómo yo puedo estar ocupado todo el tiempo en lo que hago. A veces con solo contarles mi itinerario quedan agotados. Ahora, pero yo no. Y siempre yo he entendido, el que camina con amor no se agota. Se cansa normalmente y descansa con acostarse un rato, pero agotarse nunca. Y este es mi testimonio. Pues yo le doy gracias al Padre Claudio por la oportunidad de compartir con ustedes este espacio y también a Dios por todos ustedes que me han escuchado y pues gloria a Dios por lo que hacen y que el Señor lo guarde, Padre. Muy orgulloso de usted. Muchas gracias, un testimonio extraordinario. Y también quería preguntarle una cosa que seguramente alguno de vosotros habéis pensado. Eh, mm, la fuerza de Dios, claro, la misión, como nos pasa a todos, al menos a los que tenemos estas misiones que el Espíritu Santo lo sabe, nosotros nos tenemos que nada más subir sobre estas alas del Espíritu Santo de Pentecostés y de llevarnos. Hay un proceso de sanación, hay un proceso de trabajar con nosotros mismos, pero también hay unos carismas, porque muchos de nosotros aquí que están presentes tienen carismas y me preguntan todos, Padre, ¿cómo puedo saber yo el carisma? Como diciendo, pues, ¿cómo puedo saber yo si sano? Yo tenía, por ejemplo, el don de sanación, pero me daba miedo a lo que dirán mis compañeros. Entonces no levantaba la mano porque pensaba, ¿y si me van a criticar? ¿Si me van a hablar al obispo? Entonces hay una lucha entre esto. ¿Puedes un poquito decir, cuando yo he recibido esto, también como carisma, pues esto ha empezado a pasar? Quiere decir, para que la gente que reciba estos carismas, que no tenga miedo que lo entreguen. Sí, padre, muy importante eso. Yo la primera dificultad que tuve fue cuando comencé a hablar de mi experiencia, algo que yo no tenía en mi memoria, pero a medida que hablaba salía toda esa información que yo la confirmaba interiormente, pero me asustaba mucho porque yo decía, ¿por qué sé yo todo esto?
¿Esto cómo es? Además que no contradecía la doctrina católica, estaba perfectamente alineada con todo sin salirse de los carriles de la fe. Y todo eso me preocupaba mucho. Mi director espiritual, que fue mi primer confesor, el franciscano italiano, el padre Fray José María de las Cinco Llagas, que el Señor mismo me reveló que él había escogido ese sacerdote para que fuera mi padre, ¿no? Él me dijo, tienes ciencia infusa, pero yo no entendía, yo decía, padre, pero yo con ciencia infusa, si yo he sido el pecador más espantoso, ¿a dónde va a caber esa ciencia infusa? Pero él dijo, es que está ahí, yo la he visto, yo he visto cuando fluye y abandónate en eso. Y me costó mucho trabajo, pero después me abandoné en eso y ha sido una dicha enorme saber que es el Señor, que Él es el que lo hace y fluye de mí y es el carisma, ¿no? Sale, se llama ciencia infusa y eso es lo que me ha dado el Señor para este apostolado y hay que aceptarlo. Sí, Hay que aceptarlo y, como digo, transmite Dios. No tengamos miedo nosotros en la voluntad de Dios cuando estamos, como hágase tu voluntad, quiere decir, llévate porque es cuestión de amor, quiere decir, Señor, yo no quiero hacer más daño, ya, y sí, yo quiero estar en tu amor y no pisar más sobre los huevos de antes, sí. sino quiero ir por el buen camino. Por esto le agradezco de todo corazón y espero que pueda venir en otras tandas de nuestro encuentro mundial y que pueda transmitir tanta fe y tanta experiencia, porque seguramente a través del tiempo ha tenido mucha experiencia con todos los hermanos y las hermanas y que nos cuente. Cuéntanos una cosa así que le pasó después de haber contado una conversión, pero breve, breve, como le viene el corazón en este momento. Bueno, muchas cosas, entre estas, por ejemplo, en una oportunidad estaba dando una charla en Londres, en una iglesia, me parecía muy extraño que todas las personas que estaban en primera fila actuaban en un lenguaje corporal muy extraño, se comportaban muy raro. Y yo dije, bueno, a lo mejor son gente como alcohólicos o están borrachos o algo, ¿no? Porque a veces sucede eso, ¿eh? Entra gente de todas partes. Pero al final me cuenta la señora que era responsable de ese grupo, que eran enfermos mentales, ¿no? Los habían llevado de un asilo y porque a esa señora que me conocía de hace muchos años, pensó, el espíritu le puso en el corazón que llevando a esos enfermos de pronto ellos podían ayudarse sin necesariamente concentrarse en lo que yo decía, sino por lo que estaba sucediendo, por la acción del Espíritu. Y esa noche entendí algo increíble porque sucedieron cosas muy increíbles que seguramente usted ha visto muchas, que fueron milagros en esas personas que sí, me hablaron de cosas que realmente yo no las había dicho así como ellos las oyeron, pero eso les había solucionado a ellos situaciones confusas en su enfermedad. Les había como hecho un clic donde se les había organizado parte de su mente, ¿no? Y claro, estas son cosas muy difíciles de entender. Solo el Espíritu Santo puede. Pero yo salí muy impactado, muy emocionado y al mismo tiempo muy preocupado, porque cada que suceden cosas así, uno queda un poco preocupado, ¿no? Como mirando para arriba diciendo, ¿en qué andas, Señor? ¿No? Pero esa es una de las cosas, ¿no? Por ejemplo, de las misteriosas situaciones. Qué lindo. Además, nos contará, creo, espero que nos pueda honrar con su presencia. Nos contará que esto cuando tú hablas infusamente, Jesús sana. Sí, Jesús sana, porque es Él que actúa en aquel momento en la divina voluntad y tú simplemente eres un instrumento, cuentas. Y yo le digo, usted decía, ¿qué vas a hacer esta noche? ¿Qué vas a hablar? Y estamos como espectadores. Nosotros mismos en el Espíritu Santo somos espectadores también, porque yo digo, ¿qué travesura vas a ver, Jesús, en esta iglesia esta noche, después de imponer la mano? ¿Cuántos Jesucitos vas a sanar, a liberar, a alegrar? Y entonces yo también estoy disfrutando
de esta cosa y también os digo, dejaos por el Espíritu Santo y seguid el ejemplo que nos dejó nuestro hermano Restrepo. Dios le bendiga, que continúe con nosotros la infusión del Espíritu Santo para que nos apoye si puede, si no, le agradecemos por su tiempo y a nuestra amiga común Claudia Bernal, que seguramente estaba en la iglesia aquí allí en Inglaterra, ¿no? Y ayudaba a los enfermos. Ah, Gracias. bueno, Dios le bendiga. gracias a usted, padre. Ha sido un honor. Gracias.